Saludos amigos de la hora 22. En esta ocasión tengo la oportunidad de conversar con el doctor Manny Sierra. Con él vamos a hablar de interesantes aspectos. Gracias Manny por estar acá. Hay una situación que no quisiéramos los ciudadanos que se torne de color gris y es la relación que se visualiza puede estar agriándose entre Ministerio Público y jueces. Todo esto como gota de referencia que llenó la copa, el vaso, el cáliz, de la expresión que tuvo la procuradora fiscal Jenny Berenice Reynoso en torno a las decisiones de muchos jueces, unas declaraciones vía tweet muy fuertes. Declaraciones estas que ella aún no ha ni recogido, ni enmendado, ni ratificado, las ha dejado así. O sea que parece ser que tenemos una situación de hecho en cuanto a criterio de cómo ella ve el comportamiento de algunos jueces. Sobre ese particular quiero que empecemos el programa. Muy buenas noches. Ciertamente se han estado produciendo choques. No es el primero que se había producido. Anterior a ese se había producido también otro choque con el procurador encargado del PETCA, el caso de Wilson Camacho, porque no le habían salido las cosas como ellos pretendían que le salieran. Y yo creo que ese tipo de comportamiento, más que contribuir, lo que hace es afectar la institucionalidad. El Ministerio Público, si bien es verdad, es una parte vinculada al Estado en el proceso, como lo son los jueces, no es menos cierto que es una parte en el proceso y que por tanto está expuesto a las mismas consecuencias que sufren los abogados en el proceso. Es decir, esas dos partes con un intermedio que es el equidistante de ambas partes, que es el juez, va a asumir una posición en beneficio de a donde entiende el juez reside el derecho. Una cosa es que el Ministerio Público le haya vendido al país unos resultados y otra cosa es que los órganos que tienen que decidir, en este caso los jueces, hayan acogido esa tesis. A mí me parece que la forma como se ha venido comportando el Ministerio Público en los últimos años no es la forma más adecuada si apostamos a la institucionalidad. El Ministerio Público ha querido que por el solo hecho de presentar una acusación, entiende que se le debe dar siempre la razón. Y eso no es así. Yo siempre he creído que el Ministerio Público, de cara a los instrumentos creados por el legislador, en el uso de los mismos no ha venido aplicándolo o pretendiendo que se apliquen, tal y como los ha concebido el legislador. En este caso, las acusaciones que presenta el Ministerio Público, que comienza presentándolas previo a que formalmente se presente en el tribunal y que le anuncia al país, y de ahí viene la expresión del populismo penal, por lo menos en la República Dominicana, es que ha venido haciendo unas investigaciones y sobre la base de esas investigaciones que yo la veo que hemos retrocedido hasta un poco a lo inquisitorial, al sistema que teníamos en ocasión del Código de Procedimiento Criminal que quedó atrás a partir del 2003. Ha venido haciendo unas investigaciones donde las partes investigadas no tienen participación. Ha venido haciendo unas investigaciones y unas posteriores acusaciones donde le anuncia al país con bombos y platillos que tiene expedientes blindados, pero resulta, y que tiene cientos de pruebas, pero resulta que una cosa es que tú tengas muchas pruebas
Otra cosa es que tú tengas pruebas que sean pertinentes, legales y útiles al proceso. Para que el juez pueda admitirte una prueba, la prueba tiene que haber sido obtenida legalmente. Luego esa prueba tiene que ser útil al proceso y luego esa prueba tiene que ser vinculante a ese proceso. Tú puedes tener todas las pruebas que quieras, tú puedes tener todos los baúles negros que quieras, pero eso no significa que de cara a lo que tú me acuses, eso vincula hecho, calificación jurídica y la persona. Por tanto, yo creo que el grito que ha venido manifestando el Ministerio Público en estos últimos días es porque le ha anunciado al país de manera previa en un proceso que es una especie de juego. No importa que el equipo contrario sea débil, luego que tú estés en el juego, hasta que no llegamos al lado 27, nadie sabe quién va a ganar el juego. Ok, Manny, paso con la distancia que hay entre tú y yo, eres un letrado, un leguleyo, yo apenas soy un comunicador y un ciudadano, pero observo y tengo la calidad, por lo menos, de poder dar mi opinión ante eso que mencionas. Has indicado que el Ministerio Público le ha vendido al país unos resultados. Has indicado que el Ministerio Público tiene una actitud inquisitoria. Mencionas lo de que hasta el Laut 27 no se sabe dónde está el triunfo ni de qué equipo. Muy bien. Ahora, ¿tiene el Ministerio Público capacidad de ser inquisidor ante el juez? ¿Tiene el Ministerio Público una superioridad jerárquica ante el juez para si utiliza, y ahí casi sería una pregunta, quizás es un nuevo estilo, el mostrar los datos de las investigaciones previas a que el juicio siquiera sea habilitado? Entonces, esa es la actuación del Ministerio Público, pero si esto influye en el juez, es el juez quien se ha dejado influir, porque entiendo, y a partir de 2002, cuando el Código Procesal Penal toma su nacimiento, el nuevo, pues se deslindan las funciones de jueces y Ministerio Público, se podría decir así, en sentido general. Entonces, finalizo y resumo en mi observación pregunta. El Ministerio Público puede hacer lo que quiera hacer, el amaraco que quiera hacer, pero es el juez quien a final de cuentas decide, en base a evidencias, a pruebas, de qué lado, como tú bien dices, está el derecho, está la razón. Es así. Quiero aclarar, cuando nos referimos al Ministerio Público, porque sería injusto que hablemos de toda la institucionalidad, cuando no son todos los ministerios públicos, ¿verdad? En términos de individualidad. Sería el Ministerio Público del Distrito Nacional. O una parte del Ministerio Público del Distrito Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con los casos vinculados a persecución de crimen organizado, en todo el sentido de la palabra, incluyendo los casos de corrupción que también caen en esa categoría. Bien. De manera que debemos ser un poquito, por lo menos yo, más recogido cuando me refiero al Ministerio Público. En la otra parte, que dice que quien finalmente toma la decisión es el juez, y que el Ministerio Público como parte puede hacer todas las alaracas y los gritos y los saltos que se le vengan en gana. Yo creo que es así realmente, tiene razón. No que se le vengan en ganas, que pueda hacer sin violentar el debido proceso, por supuesto. Y es que yo creo que también ha habido un poco, porque es que el Ministerio Público, como órgano vinculado constitucionalmente al sistema, tiene que conducirse con más prudencia que como me puedo conducir yo como abogado privado. Sí. Porque él está obligado
por el principio de objetividad y de legalidad, actuar en el proceso. Aunque los abogados también pero el lo Ministerio estamos. Público está representando la sociedad, o sea, está representando una parte. Sí, pero también es verdad que ese Ministerio Público está constitucionalmente obligado a tener un comportamiento leal y ético que no me piden a mí como abogado. En principio, Ya. los abogados también tenemos que actuar éticamente, Ya. aunque no objetivamente, ¿verdad? Pero sí lealmente, sí lealmente. Por tanto, el Ministerio Público, en la parte que estamos tocando, que tiene que ver con el crimen organizado o la persecución, básicamente, de los actos de corrupción, que son los casos que es en torno al tema que hemos girado la discusión en esta tarde, o la conversación, me parece a mí que no está siendo del todo leal en la forma de llevar a cabo la parte investigativa, a pesar de que es el juez quien de alguna forma le autoriza a llevar a cabo alguna de esas actuaciones. Ahora bien, para nadie es un secreto. Perdón, lo que acabas de decir, ¿es una crítica o una descripción de la realidad institucional de los casos? Sí, esa es la realidad. El juez le autoriza al Ministerio Público a tener ciertas, ¿cómo podríamos decir? Libertades en la parte investigativa, sobre todo con lo que tiene que ver con la parte de la intimidad y de la privacidad de la persona. Es decir, el Ministerio Público no puede entrar a mi casa si no tiene una autorización de un juez, salvo que no se trate de un caso de delito flagrante, que se haya cometido al instante o que se esté cometiendo. Si no es así, el Ministerio Público necesariamente tiene que tener la autorización de un juez. Yeah. Ahora, ¿qué entiendo yo que está ocurriendo? Hay jueces, y esa es una gran realidad, que por temor a la pérdida de un salario, jueces que han ascendido en la escala social y tienen miedo a perderlo, el trabajo, la posición, y el Ministerio Público entonces tiene unos instrumentos que permite de alguna forma darle seguimiento a muchos de estos jueces pero en su día a día. Y tienen muchos de esos datos de esos jueces. Entonces esos jueces, y un tercer elemento que es lo peor, el Ministerio Público generalmente difunde, filtra las investigaciones y entonces el juez ante la opinión pública se ve en la imperiosa necesidad casi siempre de complacer esos requerimientos en principio de ese Ministerio Público. Por eso estos jueces que son los más maduros en el sistema son los que están dando la voz de alarma. Perdón, me devuelvo un poquitito hasta las últimas palabras que has dicho. Pero entonces lo que tú estás planteando es hacer una crítica desde otra óptica a esos jueces que Jenny Berenice ha criticado, porque tú estás indicando con tu crítica que ellos, esos jueces que actúan así, se plegan, se doblegan, se arrodillan y faltan a la ley misma ante una influencia que les llega y ellos aceptan del Ministerio Público. Sí, con frecuencia incurren en un acto de prevaricación, porque sabiendo que la ley le manda a actuar de una forma, actúan para complacer al Ministerio Público. Pero resulta que generalmente cuando tú abres los procesos, muchos de esos procesos tienen que ir a mano de ese mismo Ministerio Público. Entonces, si jueces que de alguna forma complacen al Ministerio Público, cuando tú le abres los procesos a esos jueces, lógicamente como tienen algunos niveles de cercanía porque complacen muchos de los requerimientos de ese Ministerio Público, pues ya tú puedes adivinar cuáles serían las consecuencias. Entonces estamos ante la presencia de una justicia en parte muy maleada. Es correcto, hay de todo un poco, pero creo que el Ministerio Público debería, por lo menos en la parte de los casos que tiene que ver con corrupción, de actuar un poco más apegado al principio de objetividad,
yo creo que esa parte se ha ido dándole muy de lado. La gente del pueblo llano no le entiende porque hay una especie de sed de justicia, porque por muchos años también se han venido asumiendo críticas en contra del sistema, de que los casos de corrupción no progresan, de que los casos de corrupción no caminan, de que los casos de corrupción son muy difícil poderlos cruzar, por lo tortuoso también que resulta poder conseguir los elementos vinculados a los actos de corrupción. Pero eso no significa que en pos de esas búsquedas afectemos el sistema. Porque entonces se estaría dañando la institucionalidad, que es mi crítica permanente. Muy bien, entonces, en esa falta de objetividad en el proceder que tú le achacas, aparte del Ministerio Público, hay transgresión a lo que se llamaría, a la norma que le rige en su proceder, a la ley que lo manda a actuar. Sí, y el propio Código Procesal Penal. Fíjate esto. No sé si la ciudadanía ha podido ver que los grandes casos, una vez que se presenta la acusación, se trancan y no avanzan. ¿Y por qué no avanzan? Bueno, uno lo que ve es que están en el proceso normal. No. Porque si tenemos, por ejemplo, una prisión preventiva de un caso complejo a 18 meses, entendemos que tenemos que esperar prácticamente que los 18 meses transcurran para que el juez determine si ha lugar a juicio o no. No, no necesariamente, porque es que el Ministerio Público muchas veces pide unos plazos amplísimos cuando puede presentar, entiendo yo, acusaciones con lo que tiene, y muchas veces piden unos plazos amplísimos y uno se pregunta, y los jueces irresponsablemente, como control de la investigación, no le dicen al Ministerio Público, explíqueme, en este plazo que yo le he dado, primero 8 meses, luego piden una prórroga, ¿qué usted ha hecho? Lo que manda el texto procesal es que sea así. Es que el dueño del plazo de la investigación, si bien es verdad que quien la lleva a cabo en el terreno es el Ministerio Público, no menos cierto es que el guardián de esa investigación es el juez. O sea, tú no te estás quejando del código. No, en modo alguno. El instrumento no. El instrumento no. Yo creo que son los hombres que lo están mal aplicando. Yo creo que son los jueces quienes están actuando en este aspecto un poco irresponsable. Porque es que el guardián de ese plazo, de ese debido proceso, de esas garantías, de esa investigación previa, es el juez. Pero resulta que el juez, una vez que se llega al final de esos plazos, no hace absolutamente nada, ni le requiere con la contundencia que debería requerirle al Ministerio Público, ¿qué ha hecho en ese plazo? Te pongo por ejemplo, y te vuelvo al tema que te quise enfocar. Perdón, vamos a poder desarrollar eso, Manny, después de la pausa. ¿Cómo no? Precisamente quiero que toquemos del inicio, el origen de esta conversación en base al documento, una declaración pública que Judemo, la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, emitió públicamente en base a los pronunciamientos que la magistrada Berenice Reynoso pues emitió vía tweet hace un par de semanas. Y en ese punto que tienes seguiremos después de la pausa. El abogado Manny Sierra con nosotros, en breve volvemos. Manny Sierra, voy a permitirme leer el tweet que la magistrada Jenny Berenice Reynoso publicó en cuanto esta situación, esta publicación ha traído la respuesta pública del comunicado de la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia Judemo. Me permito leer, dice la magistrada
Jenny Berenice Reynoso el 9 de septiembre a las 8:49 de la mañana. En la República Dominicana la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, lógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea. Es increíble cómo mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado. Verdaderamente es una declaración vía publicación de un tweet que publica la licenciada Jenny Berenice Reynoso el 9 de septiembre. Es verdaderamente contundente la apreciación que ella tiene ante jueces del sistema. Bueno, es que yo creo que esa no es la vía legalmente hablando para externar algún tipo de crítica. La procuradora tenía dos vías: o asumía con algunas acciones disciplinarias en contra de esos jueces, o escogía el camino del recurso de apelación. Gestiones disciplinarias sería. Correcto. Gestiones. Exacto. Ante los órganos que tiene que ver con los jueces. O la posibilidad de apelar. Correcto, esas dos vías. No, Ahora no, bien, no es que serían muchas las ocasiones y de nada le valdría apelar. No, es que el derecho, el recurso de apelación es el que está establecido ante las decisiones que a mí no me agraden. Pero tú hacerlo utilizando un medio de comunicación de esa naturaleza, de alcance mundial, que no borra, es también llevar un descrédito gratuito que, más que contribuir, lo que hace es afectar el sistema de institucionalidad. Yo no creo que esa sea la vía más adecuada, porque los jueces todos los días dan sentencia y los ministerios públicos todos los días obtienen sentencia. Entonces, utilizar un Twitter para hacer una crítica de esa naturaleza, diciendo que los jueces cambian el criterio, y el criterio se cambia todos los días. Todos los días yo cambio el criterio. No hay ningún criterio. ¿Un juez cambia criterio? Sí. ¿Y basado en qué? Porque en ningún caso es igual, aunque sean parecidos. Pero criterio de apreciación, porque se entendería que volveríamos a lo que se denominaba la íntima convicción. No, es que el juez está sujeto a lo que le presenten las partes. El juez no tiene nunca un criterio fijo, independientemente de que los precedentes que existen obligan muchas veces a que los jueces vayan apoyándose en lo que, en casos similares, de hechos similares, puedan utilizarlos para tomar una decisión. Ahora bien, los casos nunca son iguales, porque no son iguales. Las mismas personas nunca son iguales, los mismos hechos, aunque parecidos. Por tanto, los jueces no están sujetos a mantener fijamente un criterio. Lo único que tienen que hacer es motivarlo y explicarlo. Pero todos los tribunales cambian, lo cambia el Tribunal Constitucional, lo cambia la Suprema Corte de Justicia. Por tanto, yo creo que ese Twitter, más que contribuir, lo que hace es dañar y llevar al seno de la población algunas desesperanzas. Ahora, ¿quién ha generado eso en esa misma opinión pública? Un ministerio público que hoy abre un proceso investigativo y ya está anunciándole al país que tiene un caso blindado. Es decir, quien se ha generado unas expectativas respecto a un caso es el Ministerio Público, porque en ese terreno no se juega solo. Y decir que los jueces, si tú entiendes que es 1, 2, 3 jueces que han cambiado los criterios,
pues dígale cuáles son los 2, 3, 4, 5 jueces que han cambiado los criterios. Ya, yo quisiera, Manny... Como el mismo Ministerio Público también cambia criterios y los jueces no hacen publicaciones de esa manera. Sí, quisiera la esencia de lo que es este comunicado de la Asociación de Jueces Judemo, plantearla al televidente en el primer párrafo nada más. Es un comunicado, una declaración pública de prácticamente 2 páginas y dice el primer párrafo de esta declaración pública de Judemo ante manifestaciones en redes sociales de una Procuradora General Adjunta. Ese es el encabezado del comunicado. Voy al desarrollo del comunicado y a leer su primer párrafo. La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia Judemo, entidad que agrupa a profesionales de la judicatura del país, expresa su firme voluntad de rechazar enérgicamente la actuación impropia de la Procuradora General Adjunta Jenny Berenice Reynoso Gómez, quien a través de sus pronunciamientos en redes sociales ensombrece la labor, el respeto, la decencia y responsabilidad con la que ha sido reconocida en ese periodo la Procuraduría General de la República y la forma institucional en que se ha conducido en su actual gestión. Ese es el párrafo inicial de esta declaración pública de Judemo ante el tuit publicado por la Procuradora Jenny Berenice Reynoso. Tú mencionabas, Manny, que la expresión del Ministerio Público de que tiene un caso blindado no es correcta. No, porque es que en el proceso, en la fase de investigación, es el propio código el que dice que tú estás buscando pruebas para acusar y pruebas para si esa persona no guarda ningún tipo de vinculación con el hecho que se entiende ha cometido, entonces sacarlo del proceso. Pero si desde el primer momento que tú abres la investigación dice que tiene elementos contundentes que comprometen esa responsabilidad, la responsabilidad de esa persona, pues entonces tú no vas a buscar los otros elementos para determinar si esa persona guarda responsabilidad o en qué proporción esa persona guarda responsabilidad, o si esa persona cometió los hechos en un estado de locura, o si la comisión de ese hecho es excusable. Por tanto, me parece que el que abre una investigación tiene que llegar tabla rasa, tiene que llegar con la mente en blanco. Entonces, yo creo que en esa fase preparatoria, que es como se le llama, en estos casos el Ministerio Público está partiendo de hechos firmes y a la vez le pide a esos mismos jueces que le den unos plazos hasta de 18 meses para abrir una investigación, lo que desde mi óptica es contradictorio, porque si por una parte tú dices que tiene todo, incluyendo cuando vas a pedir la medida de coerción, que tiene cientos de pruebas que comprometen esa responsabilidad y ahí mismo le pide al juez que te dé un plazo para abrir una investigación, entonces resulta incoherente, ¿verdad? O tú no tienes nada, o tú vas a abrir una investigación para determinar los niveles de responsabilidad de esa persona. De ese comunicado, muy sutilmente las juezas están planteando, dirigiéndole a la Procuradora General de la República, en tanto en cuanto jefa suprema del Ministerio Público, de que ha tenido un comportamiento adecuado. Y las propias quejas de la propia Procuradora General de la República deja entender que hay unos criterios dispersos entre la encargada de persecución del Ministerio Público, que lo es la magistrada Jenny Berenice Reynoso. El encargado de los casos de corrupción o contra la corrupción, o la prevención contra la corrupción, es Wilson Camacho. Yeah. Fíjese que ahí hay, que eso trae las cosas que los abogados ni el país conoce mucho. La magistrada Berenice es encargada
de persecución del Ministerio Público, no de los actos de corrupción. O sea, que ahí hay también un poco de cruzar una línea fronteriza para un papel que la propia ley, estatuto del Ministerio Público, la 133.11, no le da, y que si le autoriza, se debe emitir a través de la Procuraduría General de la República un auto de avocación, es decir, es quien le debe autorizar a la procuradora encargada de persecución del Ministerio Público, como es Jenny Berenice, de que se haga cargo de ese proceso. Resulta que aquí se están asumiendo papeles que la propia ley, por el asunto de la formalidad, no lo permite. Entonces, ese comunicado está llamando la atención de la Procuradora General de la República para que de alguna forma vea el comportamiento de una persona que, conforme al organigrama de la ley, tiene un grado menor. Y entonces el papel del procurador Camacho, que es quien dirige la prevención y prevención de la corrupción. Exacto. Entonces, ese papel que él está jugando de llevar los casos, él es la persona, es correcto, es la persona adecuada. Él es la persona legalmente establecida para llevarlos a cabo. Ahora, que la magistrada Berenice esté asumiendo papeles de eso, habría que ver si la Procuradora General de la República ha emitido algún auto de avocación permitiéndole que ella participe en estas investigaciones o en estos procesos. Esas serán de las cosas que en el curso de estos grandes procesos, donde es innegable, se van a encontrar con la mejor matrícula de abogados del país, porque eso es lo que está pasando. Estos casos grandes también tienen la mejor matrícula de abogados del país y por eso entonces son los grandes choques y hasta los gritos de disgusto que está expresando la magistrada Berenice, porque las cosas al parecer no le han venido saliendo como entienden los ministerios públicos le debían salir. Yo creo que al final del día, entre las críticas del Ministerio Público, de ese Ministerio Público a los jueces, está en el medio la población que tiene de alguna forma ansias o necesidades de que los actos de corrupción se investiguen y se persigan. Ahora bien, esa persecución debe ser lo más adecuadamente posible y lo más apegadamente a la verdad, porque detrás de cada perseguido hay también una dignidad, hay también una familia que sufre esas consecuencias de estos procesos. Por tanto, yo creo que la prudencia obliga en estos casos para beneficio finalmente del país, que es el que estaría cargando con los platos rotos. En estos procesos, y no se estila mucho en el país, nadie está evaluando qué le cuesta un proceso penal al sistema. El derecho penal también es económico. Entonces, en la medida en que tú te aventuras a presentar casos como este y no logras los resultados que pretendes o que prometes, por una parte, la lucha va decayendo y segundo, la población va perdiendo las esperanzas. Tú estás diciendo, es lo que entiendo, que la actuación del Ministerio Público en el sentido que la lleva hasta ahora, y por eso tus críticas hacia este ministerio, podría poner en riesgo la intención que necesita la sociedad de que quien haya delinquido pues reciba la sanción debida. El destino y la decisión final de estos casos puede verse afectado. Sí, pero también creo que cuando una persona es sometida a un proceso y finalmente terminan los jueces entendiendo
que no es como se ha pretendido. Porque una cosa no es que tú digas que tiene muchas pruebas. Otra cosa es que esas pruebas tienen que ser vinculantes con los hechos de los que tú me acusas. Te pongo este ejemplo. En el caso Medusa, se le anunció al país que se contaba con una auditoría de la Cámara de Cuentas. Por cierto, muy cuestionada ahora, que evidenciaba que se habían cometido actos de corrupción en lo que tiene que ver con los fondos públicos de la Procuraduría General de la República. En el aspecto de si es mentira o es verdad, yo no me voy a meter. Ya eso será harina de otro costal. Ahora, lo que sí yo no veo bien es que la Cámara de Cuentas y que esa auditoría se haya llevado a cabo violentándole los derechos a los auditados. Entonces, esa violación de los derechos de los auditados, necesariamente cuando llegue al juez, el juez que es el garante del debido proceso, lo primero que verifica son las formas, antes que el fondo. El juez va a verificar si la forma como se llevó a cabo esa investigación se corresponde con la norma, entonces el juez le da aquiescencia, ¿verdad? Para pasarlo al fondo del proceso. Si esa forma no fue llevada a cabo, el juez, como garante de los derechos de las partes, y sobre todo del imputado más que de las partes, porque el imputado tiene todo el sistema en contra, y el único que lo debe amparar de alguna forma es el juez. El imputado tiene en contra al policía, al alguacil, al Ministerio Público, todas las agencias de investigación, y en esa esquina muchas solo, veces a la opinión pública. No, y la opinión pública también, porque se ha ido construyendo muchas veces de manera anticipada, y es ahí donde viene el problema de los jueces, y te mezclo toda esta conversación, que los jueces han podido ver que se hacen anuncios previamente de que los casos van a ser fuertes y contundentes, y una vez que se tienen allá, no son ni tan fuertes ni contundentes, y el juez no tiene otro camino más que decirle: yo soy el garante de los derechos de este ciudadano. Si tú no me demuestras más allá de toda duda razonable, y digo de toda duda razonable, con pruebas legalmente obtenidas y vinculantes, pues entonces a mí no me queda otro camino más que salvar la dignidad de ese ciudadano. Por tanto, yo creo que lo que debe operar en el sistema, más que anuncios, es actuar con prudencia. Y en el caso que tú mencionas, Manny, de la auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, ¿se violaron los procedimientos? Sí, sí, porque es que la Cámara de Cuentas ha venido haciendo auditorías que no son forenses, porque la ley que instituye la Cámara de Cuentas no habla de auditorías forenses. Entonces, las auditorías forenses son a juicios judiciales. Pero resulta que la Cámara de Cuentas hace auditoría de manera rutinaria, ¿verdad?, para el control de los fondos públicos. Como esta es una auditoría especial, en esa investigación que lleva a cabo, debe garantizarle los derechos al investigado de que tome conocimiento o explique por lo menos cuál fue el manejo que le dio a los fondos públicos que pasaron por sus manos. ¿Y el imputado no ha sido consultado, no ha sido cuestionado? No, la Cámara de Cuentas no lo ha venido haciendo. A pesar de que los auditores de la Cámara de Cuentas saben que inclusive en las auditorías de rutina, conforme a la ley que instituye al auditor, que es la ley 633, tienen que darle la participación al auditado. Es más, yo voy más lejos. El primer documento que se genera entre el que audita y el que solicita la auditoría es una comunicación, es una especie de contrato, donde yo te digo a ti qué es lo que yo quiero que tú audites, qué capítulo de los fondos que yo manejé es lo que yo quiero que tú audites. Pero esa carta dice mucho, porque esa carta puede tener inclusive algún tipo de influencia y de sesgo
que yo te diga, investígame cuál fue el comportamiento corrupto de Manuel Sierra durante los últimos 4 años. A que yo te diga, investígame cuál fue el comportamiento en el capítulo tal que se lo dieron a los fondos públicos en tal o cual institución del Estado. Ahí ya hay un sesgo que se gira, hay un giro, se le llama sesgo cognitivo, que de alguna forma lleva al que va a hacer la investigación algún tipo de información explícita o implícita de lo que se le sugiere. Bien. Entonces, yo creo que esas auditorías de la Cámara de Cuentas, algunas de ellas van a servir de poco, porque esos papeles que manejan los auditores y que encuentran hallazgos, y que esos hallazgos son los que deben decir los vínculos que comprometen penalmente a esa persona que tú auditas de cara a las acusaciones que se presentan. En el caso Medusa, te decía, la auditoría llegó 4 días antes de que se presentara la acusación, llegó el 27 de junio del 2022 y la acusación la presentaron el 2 de julio del 2022. Y yo pregunto, si la Cámara de Cuentas trabaja con indicios, no con pruebas, con indicios, los indicios son pequeños detalles, destellos, que te conducen a la búsqueda de cosas más grandes. Entonces ahí aparecerá un elemento probatorio de responsabilidad y de compromiso. Pero la Cámara de Cuentas no trabaja con pruebas, trabaja con indicios. Y si la Cámara de Cuentas lo que ha hecho es remitir indicios al Ministerio Público para que el Ministerio Público a su vez abra una investigación y determine. Entonces yo te pregunto, y le pregunto al país, en 4 días, el Ministerio Público que recibió la auditoría de la Cámara de Cuentas, en el caso Medusa, pudo hacer la investigación y en esos 4 días pudo construir una acusación para llevarla con 12,000 y pico de páginas. Entonces yo digo, ¿es eso una forma objetiva de conducir una investigación? A mí sanamente me parece que no. Y por tanto yo creo que cuando a un juez le presenten esa realidad, el juez como garante de los derechos, equidistante de todas las partes, el ampaya del juego, tendrá necesariamente que decantarse por el lado del más débil, del que no tiene quien clame por él. Y eso no significa que el juez esté apoyando o esté complaciendo los actos de corrupción, que es lo que ha querido decir la magistrada Berenice en ese Twitter, sino que yo creo que la tónica del código, que era lo que te quería decir desde el principio, está hecho para que en el curso de la investigación todo lo que vaya ocurriendo se le vaya pasando a las defensas o a los imputados para que ellos a su vez vayan construyendo su propio mecanismo de defensa para cuando se presente la acusación no lleguemos a lo que está pasando hoy, que todas las acusaciones una vez que se presentan se están frisando. ¿Por qué se están frisando? Porque los jueces entonces le dicen, yo tengo ahora que salvarle el debido proceso a este ciudadano que durante los 18 meses que llevaste a cabo, usted no se lo salvó, no obstante que tiene que actuar objetivamente. Bien, explicado por Manny Sierra este aspecto que venimos tratando durante todo el programa y que finalizaremos después de una breve pausa para tratar de sacar una conclusión muy clara de los planteamientos que el doctor Sierra en esta noche está haciendo. Venimos en breve. Doctor Manny Sierra, ha hecho usted unos planteamientos en esta noche que verdaderamente se le deben prestar atención y cada uno de nosotros que escuchamos de sus explicaciones tengamos un criterio o una opinión definida sobre qué está pasando en estos casos que desde hace ya un par de años de persecución a ilícitos desde la administración pública se han presentado por el Ministerio Público ante distintos tribunales del país.
por esas críticas que usted hace y que ha justificado, me gustaría conocer qué sabor va dejando todo esto a la sociedad, al mundo jurídico dominicano. Mira, al final al pueblo le va quedando algunos niveles de confusión, porque hay un ministerio público que originariamente le ha dicho al país que los actos de corrupción van a tener un resultado satisfactorio. Pero resulta que una vez que eso se le presenta a los jueces, bueno, el juez dice, es que no es tanto así como se está diciendo. Yo estoy atado y el límite de mi forma de proceder es lo que tú me has traído. Yo tengo que desenvolverme en ese espacio. Y sobre todo yo estoy atado al mandato de la ley. Y la ley lo que dice es que el juez tiene que cumplirla. El juez no tiene que cumplir caprichosamente ni lo que quiera ni lo que entienda, sino lo que el legislador le dijo que tenía que hacer y cómo se debe hacer. Por eso, en los casos donde se han puesto inclusive en libertad a mucha gente que tienen más de los 18 meses, tienen 20, 21, 22 meses, es que el legislador le dijo, bueno, el plazo máximo de la prisión ya son 18 meses. Tú tienes un plazo para que presente acusación. ¿Por qué? Porque es que a partir de ahí, ese plazo que se le dio al Ministerio Público fue para la investigación, no fue para mantener una prisión anticipada de esa persona. Y salvo que no sea una persona que constituya frente al seno de la población un grave peligro, entonces el juez no le queda otro camino, porque si ya tú terminaste de hacer la investigación, que fue lo que tú me pediste que te diera un plazo para llevar a cabo, que te diera 18 meses para tú investigar, te los di. Ahora, el texto me dice a mí que llegado ese plazo, como tú cerraste la investigación, yo debo ponerlo en libertad, a él. Entonces, esas son de las cosas que el Ministerio Público entiende que se debe seguir con estas personas en prisión, y de ahí su voz de alarma. Y yo creo que los jueces en ese aspecto están obligados a lo que le dijo el legislador. Una vez que se cruza esa frontera, te tiene que poner a esta persona en libertad, salvo, muy excepcionalmente, que esa persona no constituya un peligro para la comunidad. Pero aquí no estamos hablando de delitos de sangre, que es bueno aclarar esto. Estamos hablando de delitos de carácter económico, que esa persona, lo más que se puede alegar es que se va a fugar. Pero la sentencia más grande que sufre un ser humano es salir corriendo. Porque el que sale huyendo cree que todo el que va a saludarle o que ve, lo anda persiguiendo. Por tanto, esa es la peor sentencia que puede sufrir un ser humano. De manera que yo no creo que esta gente vayan a contaminar los procesos una vez que se rebase el plazo de los 18 meses. Por tanto, me parece que los jueces han venido actuando muy prudentemente, con poner en libertad, inclusive imprudentemente creo que han actuado los jueces, porque lo que dice el texto es que debe cesar la prisión. Y los jueces lo que hacen es que varían la prisión y le ponen una tan mala y tan cuestionable como la que estar en la cárcel, porque no hay una cosa más incómoda que tú estar en tu casa preso, que no puedes siquiera moverte a la azotea, no puedes moverte a la azotea de tu edificio. Entonces, esa es también tan mala como la que estar en la cárcel pública, cuando el texto no le dice eso a los jueces. El texto le dice a los jueces que si la prisión cesa, tú no me puedes poner otra prisión. De manera que los jueces, a pesar del griterío del Ministerio Público, han venido complaciendo al Ministerio Público. Quienes deben quejarse son ciertamente los ciudadanos a los que se le ha variado una medida de coerción, sí, porque eso no es lo que manda el código. Tomando como bueno y válido lo que usted acaba de decir, entonces manda una mala señal esa situación de actuación por parte de los jueces. Correcto, es contrario a la norma lo que están haciendo ahora. El juez, en un acto de prudencia, porque también dice, bueno, de alguna forma tenemos también que complacer, que ayudar a la sociedad.
contra los actos de esta naturaleza. Entonces los jueces lo que optan es por variarte la medida, pero eso es un acto de prevaricación, técnicamente hablando, de parte del juez. De manera que yo creo que aquí lo que se debe actuar es con prudencia, buscando la verdad de los hechos, no buscando venganza, ni sangre, ni deseos particulares de los procesos. Y esta situación entonces que dio motivo al conversatorio de esta noche de la manifestación pública de la doctora Berenice Reynoso ante algunos jueces, ¿piensa que la relación entre jueces y Ministerio Público se agrieta, sufre? ¿Puede haber cierta avenencia para que se distienda esa situación? Bueno, su opinión final. Fíjate que no solamente apoyaron a los jueces otros jueces, incluyendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, también asumió una posición defendiendo a sus jueces, diciendo que los jueces habían estado actuando correctamente. Yo creo que eso puede ser de alguna forma algunos niveles de roce, pero no creo que los jueces vayan a asumir una posición distinta a lo que le manda la ley. Si los jueces ven que hay que condenar, creo que lo van a hacer. Y si los jueces ven que hay que descargar, creo que lo van a hacer. Doctor Manisierra, gracias por haber conversado conmigo en esta noche en la hora 22. Cómo no, muchas gracias. Señores, mañana, Dios mediante, otra entrega más de este programa. Les espero.